noches nuevamente, gracias que nos acompaña en esta transmisión. Bueno, pues además del reporte sobre Brasil de último momento que le dimos, también tenemos información sobre el Congreso estadounidense que aprobó este viernes, acaba de aprobar este viernes de manera definitiva la construcción de un muro de 1.200 kilómetros en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal. Y bueno, pues ya el Senado dio su visto bueno por 80 votos contra 19, justo antes del receso para las elecciones legislativas del mes de noviembre. Una aprobación pues rotunda en el Senado, y ahora el presidente Bush deberá firmar la ley para lanzar la construcción de este muro, un muro severamente criticado desde México y cuyo financiamiento, bueno, pues está todavía en curso de ser resuelto. Una cuestión con alta dosis polémica y bueno, pues que va a colocar las cosas en un punto de tensión entre México y Estados Unidos por obvias razones. Le contaremos en su momento con mayor amplitud, pero por lo pronto le reporto sobre este tema de primera importancia que acaba de darse a conocer. Y esta noche, además de lo que le acabo de informar, vamos a detenernos a la memoria o en la memoria de un personaje muy importante en la política mexicana, un hombre que trajo consigo una nueva circunstancia, una nueva era para la política, especialmente para el Partido Acción Nacional. Me refiero a Manuel J. Cloutier, a Maquío. Están cumpliéndose ya 17 años de su fallecimiento y vamos a hablar sobre él, sobre lo que su heredero, Manuel Cloutier, tiene que decir acerca de esta fecha, tiene que decir acerca de lo que se ve en México, lo que pasa con el Partido Acción Nacional, lo que pasa con la política, lo que pasa con el periodismo, en fin, un conjunto de cosas que esta noche conversaremos con Manuel Cloutier Carrillo, director, por cierto, de un periódico mexicano muy importante que es el periódico Noroeste. Gracias, Manuel, por estar aquí. Gracias, Carmen, por esta invitación, muy amable, hombre, por compartir esta oportunidad contigo y igualmente con tus Bienvenido, Manuel. Bueno, pues decíamos a la memoria de tu padre, Cloutier, 17 años de su fallecimiento. ¿Y qué pasa en esta fecha en tu cabeza? Bueno, primero siempre viene a la memoria su recuerdo, su trayectoria, su vida misma, no solo en el plano familiar, sino en el político, quizás lo que consideramos quizás su mayor legado. Y bueno, en estos años, estos 17 años, estamos hablando de que han sucedido muchas cosas en el mundo y en México. Estamos hablando de que cayó el muro de Berlín, estamos hablando de que finalmente el PAN llega al poder en el marco del gobierno federal, en este periodo de estos 17 años, y precisamente coincide ahorita este aniversario luctuoso con el ocaso del primer gobierno panista, gobierno federal panista, y creo que vale pues la reflexión del análisis de este gobierno, cómo lo vería Maquío. Sería un atrevido yo en hacerlo, pero me atrevo, soy atrevido, siendo hijo de él, ¿verdad? Pero creo que vale ese ejercicio, ¿no? Yo creo que sí, y es a lo que te invitamos en buena medida esta noche. Yo quisiera empezar, Manuel, con esta carta que tú escribiste en el 2002, si no me equivoco. Así es, 1 de octubre del 2002 lo publicamos. Maquío, esto que tú dijiste, que tú titulaste a Maquío, Hola Papá. Aquí hay un ejercicio de revisión justamente de lo que era el arranque. El arranque del sexenio. Efectivamente, yo tengo trabajadores allá en mis empresas que dicen que en 15 días se sabe cuando una persona que contrata sirve o no sirve. Y entonces, ya para precisamente a 2 años de distancia del gobierno foxista de haber iniciado, sabíamos que iba a pasar en alguna medida. Yo alcancé a percibirlo. No podía haberlo hecho desde el primer año, aun cuando tenía muchas ganas, porque el pueblo de México todavía le estaba dando la tregua a Fox. La tregua de la llegada, del debut, vamos a llamarle así, pero ya se veían ciertos matices que obligaban a hacer un posicionamiento al respecto. Yo lo hice precisamente en el 2002, en el 1 de octubre, en el marco precisamente del aniversario de mi padre, y la intención era hacer un llamado, un campanazo al gobierno foxista para que tratara de corregir lo que a mi visión eran cuestiones que tenían que cuidarse. ¿Cuál fue la respuesta que obtuve? Una sola persona del gobierno, y ni siquiera del gobierno, tengo que ser honesto, me llamó. Solamente una persona le preocupó lo que decía el hijo del Maquío respecto al gobierno foxista. ¿Quién, Manuel?
fue este muchacho, hijo de Guillermo Velasco Arzac, que él estaba como secretario particular o asistente de Marta Sagún en aquel entonces. Fue la única persona del gobierno que se interesó en platicar con un servidor. Lo comento porque vuelve a dibujar pues lo que nosotros veíamos precisamente en aquel entonces y que hoy pues desgraciadamente hubo muchos señalamientos que hicimos refiriéndonos a este gobierno que percibo que no se hicieron caso. Ni siquiera a mí, ni siquiera a mucha parte de la sociedad, ¿no? Manuel, déjame hacer una pausa y regresamos justamente con este punto. Tú dices, bueno, en este aniversario 17, en el ocaso del primer gobierno panista en la presidencia, en el arranque de un segundo gobierno panista en la presidencia y en qué condiciones, ¿vale la pena hacer la mirada o intentar la mirada de la familia Cloutier o de tu posición en particular sobre este tema? Vamos a la pausa y regresamos con él. Gracias. Seguimos conversando, perdóname, regresamos al aire de Manuel Cloutier. A 17 años de distancia de la muerte de tu padre Maquío, tú decías, sí me atrevo a decir lo que podría pensar Maquío. ¿Qué piensas de lo que ha pasado con el gobierno, con el PAN en el gobierno, en este que está terminando, y lo que es una situación muy delicada del que viene? Bueno, primero, yo creo que el gran reto del PAN, ahora que es gobierno y que seguirá siéndolo en principio, será no convertirse en PRI. Esa es la parte que me preocupa a mí. Veo de cara a lo que le dan a llamar a algunos panistas la realpolitik, que están dejando de lado los principios. Me preocupa de sobremanera porque la lucha de mi padre no fue una lucha por llegar al gobierno nomás por el poder. Primero, fue una lucha por la democratización del país y segundo, una lucha que buscaba llegar precisamente para cambiar la forma de gobernar. Y me preocupa que el breve tiempo que tiene el PAN en el poder, en el ámbito federal, deja mostrar algunos brotes del priista que todos llevamos dentro. ¿Qué diría tu padre de lo que ha pasado con el sexenio de Vicente Fox? Bueno, si vale el ejercicio. La intromisión en el proceso electoral para mí es inconcebible e intolerable por parte de la visión de lo que hubiera dicho mi padre. Porque precisamente contra eso era contra lo que luchábamos en aquellos años, en 1988. Entonces, no entiendo las razones sustentables de cara a los principios del PAN y a su lucha para haberlo hecho. El señor estaba obligado a haber sido respetuoso del proceso y no lo fue. ¿Qué tanto se parece el 88 al 2006? No, yo creo que hay cosas que se pueden ver. Desde 1988 se dibujaba un país partido a terceras partes. Mi padre, sus resultados con los que él basó su posicionamiento y que a mí me tocó conocerlos y ver el estudio, marcaban que Salinas había tenido un 35% de los votos, Cuauhtémoc un 32% y mi padre un 29%. Pero ese estudio tenía un margen de error de más o menos 3, lo cual obligó a mi padre a hablar de que el país estaba dividido a terceras partes. Hoy sigo creyendo que el país sigue dividido a estas alturas a terceras partes en formas de pensar. Lo único es que hay quienes quieren volver al pasado, quienes quieren seguir adelante en el camino de la consolidación democrática y quienes ven el país con otros criterios, pues más de carácter de izquierda, voy a llamarle así, pero que también están buscando la democratización del país. Y esto, pues, nos dibuja un escenario similar al de entonces, en el marco de las maneras de pensar. Pero ya en el campo de los resultados, yo creo que el resultado electoral de este 2006, de alguna forma dibuja un desenlace de dos pleitos. El pleito personal de Vicente Fox con Andrés Manuel López Obrador y el pleito personal de la profesora con Madrazo.